En Recap Blue, ¿cómo entender? A las 8 de la noche, 25 minutos, es un gusto saludar a Juanita Gobertus, directora de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. Silvia, Lucas, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Directora, este documento que fue revelado y conocido hoy se llama Llegaron al infierno. ¿Cómo fue ese infierno que vivieron más de 200 migrantes venezolanos en esa cárcel salvadoreña, ese CECOT que fue construido por el presidente Nayib Bukele y en El Salvador? Bueno, lo que encontramos a raíz de, como ya lo señalaban en la introducción, 200 entrevistas, pero también la corroboración con expertos forenses para poder analizar imágenes del tipo de secuelas que tienen los venezolanos, es que pudimos corroborar que estas personas sufrieron golpizas prácticamente todos los días. Los golpeaban por hablar duro, los golpeaban por reírse, los golpeaban por solicitar atención médica, los golpeaban por buscar bañarse en un horario en el que no era supuestamente el que debía ser. Los golpearon cuando protestaron por las golpizas. Estas golpizas eran puños, patadas, con palos, realmente de manera muy intensa. Pudimos documentar casos de rotura de ligamento, casos de personas que terminaron vomitando sangre, un caso dramático de una persona que empezó a ahogarse con su propia sangre que estaba escupiendo. Fueron especialmente fuertes estas golpizas cuando llegaron al CECOT, de donde sale justamente la descripción del título, porque los guardias del CECOT los recibieron bajo la premisa de que no iban a poder salir nunca del CECOT, como efectivamente venía haciendo hasta ese momento. Antes de la salida de Gilmar Abrego García y de estos venezolanos, nadie que había entrado al CECOT había salido. Les decían que si acaso iban a salir en bolsas negras, que sus familiares se habían olvidado de ellos, que nadie sabía dónde estaban. Los golpearon a su vez cuando, luego de las visitas tanto de Kirsty Noem del Departamento de Seguridad Doméstica de Estados Unidos como del Comité Internacional de la Cruz Roja, particularmente aquellos que gritaron que eran migrantes, que no eran criminales, que no eran terroristas, fueron golpeados en lógica de sanción. Quienes hablaron con la Cruz Roja para contarles de los abusos que habían sufrido fueron luego castigados con golpizas por los guardias y fueron golpeados luego de las dos protestas en donde los venezolanos lograron escribir con sangre que no eran terroristas, que no eran criminales, y estas personas que participaron en estas protestas pacíficas fueron nuevamente golpeados. Es realmente un recuento atroz de lo que sufrieron estas personas, y la conclusión general es que la administración del gobierno Trump en Estados Unidos es corresponsable con el gobierno de Bukele en El Salvador de la comisión de torturas y desaparición forzada de estos venezolanos deportados a El Salvador a ser detenidos durante casi 4 meses en esta cárcel de máxima seguridad conocida como el CECOT. ¿Alguno de esos migrantes, ustedes tienen documentado, perdió la vida en el CECOT? Porque ustedes hablan de desaparición forzada, de torturas, pero ¿hubo muertos? Es muy importante la pregunta. No tenemos casos reportados de muertes de venezolanos en el CECOT. Debo decir en todo caso que nuestra organización aliada en El Salvador ha reportado más de 400 muertos en el sistema carcelario salvadoreño durante estos 3 años de régimen de excepción. Nosotros mismos, por ejemplo, documentamos el caso del ex asesor de Seguridad Nacional de Bukele, que denunció corrupción, fue detenido arbitrariamente y luego no fue atendido en sus distintas condiciones de salud. Con los expertos forenses con los que revisamos el caso, efectivamente llegaron a la conclusión de que es altamente probable que haya sido torturado y que como consecuencia de ello haya muerto en prisión. Ahora, nos referimos a la desaparición forzada porque la definición internacional de desaparición forzada es sacar a las personas de protección de la ley, no responder a los familiares sobre cuál es el paradero de esas personas, en qué condición se encuentran.
Estos 252 venezolanos nunca se les informó que iban a ser enviados a El Salvador. De hecho, la última noticia que muchos de ellos le dieron a sus familiares en Estados Unidos y en Venezuela era que iban a ser deportados a Venezuela, que era lo que les habían dicho. Luego, sus nombres son sacados de la base de datos de ICE en Estados Unidos, con lo cual los familiares que podían identificar en qué centro de detención estaban en Estados Unidos dejaron de poder tener esa información, y nosotros y muchas otras organizaciones nos dimos a la tarea de solicitar información tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno salvadoreño sobre dónde estaban estas personas, cuál era el listado de estas personas, y nunca respondieron. Esa es exactamente la definición de desaparición forzada: es detener a alguien y sacarlo de la protección de la ley, quitarle la información a sus familiares, a sus abogados, para que no puedan ser defendidos con un debido proceso. En eso consistió la desaparición forzada durante casi 4 meses de estas personas. Estos 252 migrantes logran salir del Secoto en un acuerdo entre Estados Unidos, El Salvador y el régimen de Nicolás Maduro. ¿Tienen ustedes información de más venezolanos que permanezcan en el Secoto o que eventualmente después de julio hayan sido enviados a esa cárcel? No, esa fue la totalidad de venezolanos que llegaron al Secot. Yo creo que en gran medida el trabajo de organizaciones de sociedad civil, de periodistas que denunciamos de distintas maneras estos hechos, las acciones ante el sistema interamericano, las acciones judiciales dentro de Estados Unidos permitieron frenar esas deportaciones a el Secot en El Salvador. Tengo que decir en todo caso que eran justamente personas que, contrario a lo establecido por el gobierno Trump, no eran terroristas. Nosotros hicimos un proceso de verificación de antecedentes judiciales a nivel nacional en Estados Unidos, a nivel de cada uno de los estados de Estados Unidos, en Venezuela, en los distintos países de América Latina que habían transitado, incluyendo Colombia, Perú, Ecuador, según el caso, y llegamos a la conclusión de que solo el 3% había sido condenado por hechos violentos en Estados Unidos. La mayoría de estas personas eran migrantes tratando de reconstruir su vida. Varios de ellos estaban huyendo de persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Logramos documentar casos de personas que habían sido detenidas arbitrariamente por protestar, casos de personas que habían sido torturadas en el sistema carcelario venezolano y que luego de ello buscaron huir del país y tratar de encontrar refugio en Estados Unidos para encontrarse luego deportados en otro régimen autoritario como el que se vive en este momento en El Salvador. Claro, ahora, estas personas huyen de Venezuela, la mayoría de ellas, buscando un mejor futuro. Terminan siendo torturadas, siendo víctimas de desaparición forzada y de cualquier cantidad de situaciones que de verdad a uno lo dejan con el corazón en la mano. Los devuelven a ese mismo régimen del que huyeron, en principio. ¿Cómo están estas 252 personas? ¿Ustedes han podido conversar o hacer seguimiento al estado de salud, no solamente físico, sino emocional de estas personas después de haber pasado por todo esto? Sí, es una situación muy preocupante. Lo primero es que, como señalas, justamente pues fueron enviados al mismo régimen del que estaban huyendo. Estas personas tienen muchísimo miedo, por eso nuestro informe protege todas sus identidades, porque fue la manera de poder acceder a sus testimonios sin poner en riesgo adicional su vida, su integridad personal, la seguridad de sus familiares. Son personas que, insisto, en muchos de los casos venían de huir de persecución dentro de Venezuela, con lo cual el hecho de que los recibiera el régimen de Maduro, que los sometiera a vigilancia. Varios de ellos reportan haber recibido al SEBIN, la Policía de Inteligencia venezolana, en sus casas, que fueron interrogados, que les insistieron cuál había sido su trato en Estados Unidos, que si eran agentes de Estados Unidos, que si estaban buscando derrocar al régimen de Maduro. Varios de ellos reportan sentirse vigilados, amedrentados. El impacto psicológico de lo que vivieron en el Secot es muy delicado. Al menos 4 casos nos reportaron tener pensamientos suicidas y uno de ellos nos confirmó haber tenido un intento de suicidio. Son personas que tienen hoy el impacto físico y psicológico propio de casos de torturas, como hemos visto en otros contextos, y que en este caso se replica. Adicionalmente, son personas que están viviendo una situación socioeconómica muy delicada. Varios de ellos
ellos han empezado campañas de recolección de fondos porque no tienen empleos, no tienen recursos para comprar alimentos, incluso para ellos y sus familiares. Así que están viviendo una situación muy difícil. El régimen de Maduro les ha dicho que no deben salir del país, con lo cual tienen aún más miedo de lo que puede significar para ellos este contexto, digamos, de encontrarse nuevamente en el lugar del que huyeron por distintas razones. Claro, directora, yo sé que la comunicación, por ejemplo, en el caso del régimen de Nicolás Maduro, es complicada con las autoridades. ¿Ustedes han podido hablar, han tenido algún tipo de respuesta, no sé, Departamento de Justicia de Estados Unidos, de autoridades de El Salvador o incluso en Venezuela? Bueno, nosotros en general por protocolo siempre que vamos a publicar un informe le enviamos los hallazgos a los gobiernos correspondientes para encontrar y poder incorporar sus respuestas. Así lo hicimos con Estados Unidos y con El Salvador y no recibimos ninguna respuesta que pudiera ser incorporada dentro del informe. El día de hoy un portavoz de la Casa Blanca señaló que esto era simplemente una política de garantizar que criminales, migrantes no pudieran seguir delinquiendo en Estados Unidos. Es una respuesta muy desafortunada porque primero no se da cuenta que estamos probando que tan solo el 3% tenían condenas por delitos violentos, que la gran mayoría de ellos no tenía ninguna vinculación criminal y que ninguno definitivamente era ni terrorista ni miembro de un grupo de crimen organizado. Y lo segundo, y tal vez lo más grave, estamos poniendo sobre la mesa evidencia de la complicidad de Estados Unidos en la comisión de torturas y el portavoz de la Casa Blanca guarda silencio sobre este tema, con lo cual ni siquiera niega su participación como gobierno en la comisión de estas torturas. Directora, esta semana vimos también Me Voy de El Salvador para Ecuador, porque allí esta semana el presidente Daniel Noboa inauguró la nueva cárcel de máxima seguridad que la denomina la cárcel del encuentro y que aspira de cierta manera a replicar el modelo que Nayib Bukele ha impuesto allí en El Salvador con esta cárcel del Secot. ¿Les preocupa a ustedes que se instale un modelo similar en cuanto al Secot, por ejemplo, en Ecuador? Bueno, la situación de Ecuador es distinta. Lo que más nos preocupa en Ecuador es la declaratoria que ha hecho el presidente Noboa de la existencia de 22 conflictos armados con los distintos grupos de crimen organizado. Esto es un hecho realmente preocupante porque si bien en efecto Ecuador se enfrenta a hoy la tasa de homicidios más alta de Sudamérica, la forma de enfrentar esta criminalidad es a través del fortalecimiento de su capacidad de administración de justicia, mejorando capacidad de investigación técnica judicial, mejorando capacidad forense, concentrando la acción penal en la lucha contra el lavado de activos, en la lucha contra el reclutamiento de menores. Nada de eso ha sucedido en Ecuador. Lo que ha habido es una declaratoria constante de estados de excepción y una declaratoria de conflicto armado que han generado un incremento en violaciones a derechos humanos, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, uno de los más sonoros, incluyendo el asesinato a manos de fuerzas armadas de menores de edad en Ecuador. La situación de seguridad no mejora en lo más mínimo, a pesar de que llevan ya varios estados de excepción sucesivos y por el contrario, insisto, lo que ha habido es un incremento de las violaciones a derechos humanos. La situación carcelaria en Ecuador es especialmente compleja. Nosotros y otras organizaciones de derechos humanos hemos documentado varios de los casos de masacres en cárceles. A hoy el sistema carcelario ecuatoriano es un sistema que no controla realmente el Estado ecuatoriano. Desde la primera declaratoria de estado de excepción se militarizaron las cárceles, hubo un primer proceso, digamos, de control a través de los militares de las cárceles que rápidamente, por los testimonios que hemos recolectado, fueron corrompidos y que hoy están totalmente vinculados en las cárceles con las distintas redes que operan de criminales desde las cárceles. No tenemos ninguna razón para creer que esta megacárcel vaya a ser distinta. Por el contrario, los estándares de la ONU establecen que cárceles con capacidades carcelarias así de grandes tienen muchos menos, digamos, más retos de controlar la situación, generan distintas dinámicas que evitan la posibilidad de reintegración efectiva de las personas detenidas, pero insisto, nada de eso servirá en la reducción de la criminalidad organizada si Ecuador no se toma en serio el fortalecimiento de su capacidad de administración de justicia y si no prioriza la persecución de los máximos responsables, no en lógica de un conflicto armado, sino en lógica de entender que se trata de criminalidad organizada y que el Estado ecuatoriano debe hacerlo
como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el marco de un Estado de Derecho. Claro, estamos conversando con Juanita Gobertus, ella es directora de la División para las Américas de la ONG Human Rights Watch. Directora, quiero cambiarle de tema. Usted hablaba de corresponsabilidad en violación de derechos a venezolanos, a ciudadanos venezolanos, no solamente de parte de Estados Unidos, sino de El Salvador. Pero también desde Human Rights Watch han catalogado los bombardeos a las embarcaciones en el Caribe como ejecuciones extrajudiciales. ¿A dónde podría terminar eventualmente y en el futuro el presidente Donald Trump con gravísimas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario? Bueno, hoy ha habido en total 76 víctimas mortales de estos ataques por parte de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. No existe un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela, ni entre Estados Unidos y Colombia, ni entre Estados Unidos y estas organizaciones criminales. Lo que hay es un contexto de criminalidad organizada y lo que corresponde es capturar a estas personas si es que efectivamente estaban traficando drogas y procesarlos en el marco de un proceso judicial en Estados Unidos o en cada uno de los países de origen. Cuando uno se enfrenta a redes de crimen organizado, no ejecuta a las personas, hace procesos de judicialización. Eso es lo que diferencia a un Estado de Derecho de un régimen autoritario. A hoy, por eso, hemos dicho de manera categórica que estos hechos constituyen ejecuciones extrajudiciales. Una discusión distinta es dónde pueden ser juzgados. Es cierto que al tratarse de aguas internacionales y al Estados Unidos en ese excepcionalismo norteamericano haber insistido que está por fuera de las jurisdicciones internacionales, hay más retos para poder procesar estos casos, pero estamos haciendo un trabajo de despliegue de nuestros investigadores para poder documentar cada uno de estos casos, y si algo nos ha demostrado la historia es que eventualmente quienes cometen este tipo de hechos son llevados a la justicia. Estamos en el proceso de identificar cuáles son esas rutas jurídicas, pero lo que es evidente es que no existe de ninguna manera un conflicto armado y por lo tanto este tipo de bombardeos son completamente ilegales. Directora, sabemos que se tiene que ir, me queda ya una última pregunta que tiene que ver con el anuncio que hizo anoche el presidente Gustavo Petro de suspender toda la colaboración con agencias estadounidenses, entre esas la inteligencia, hasta que, dice el presidente, no cesen estos ataques en aguas del Mar Caribe y ya del Pacífico, decisión que también había tomado en la mañana el Reino Unido. ¿Usted cree que esta es una decisión, el paso correcto? Bueno, insisto, desde el punto de vista de los ataques en el Pacífico y en el Caribe, efectivamente se están cometiendo ejecuciones extrajudiciales y hace bien el presidente Petro en no compartir información que pudiera ser usada para la comisión de ejecuciones extrajudiciales. Dicho eso, Colombia desafortunadamente tiene una política de seguridad y justicia que depende en gran medida de la colaboración con Estados Unidos, y esa política de seguridad es determinante para prevenir ataques contra líderes sociales, contra líderes políticos, como el aterrador homicidio de Miguel Uribe Turbay este año. Es fundamental que esta decisión no genere unas implicaciones en pérdida de capacidad del Estado colombiano para ejecutar una política de seguridad y justicia que permita la protección de líderes, la protección de la ciudadanía en un contexto especialmente difícil con el crecimiento del control territorial y social por varios de los grupos de crimen organizado y partes en el conflicto que operan en Colombia. 8:43, es Juanita Gobertus, directora de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch. Gracias por estos minutos y por esta conversación hablando sobre la brutalidad con la que Estados Unidos en diferentes oportunidades pues ha sometido a migrantes por un lado, pero también a otras personas que dice Estados Unidos pues van en lanchas cargadas de droga, de cocaína y de fentanilo por el Caribe. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz noche. 8:44, en segundos regresamos. Vamos a hablar, Lucas.